a este nuevo encuentro para que podamos reflexionar y podamos aprender y tener claves para poder transmitir lo que somos y formarnos en lo que es nuestra realidad de catequista. Iniciamos con una oración. Amado Dios y Padre bueno, nos ponemos hoy en tus manos en este tiempo de formación. Envía tu Espíritu Santo para que llene nuestra mente de sabiduría y nuestro corazón de amor. Haznos como el buen barro en tus manos, listos para aprender a ser tus testigos y fieles transmisores de tu palabra. Danos paciencia, alegría y humildad para prepararnos bien y guiar a otros hacia tu infinito amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Ok, ¿se me escucha y se ve bien ahí, por favor, si me confirman? Sí, ¿Sí? estamos Se ve bien. bien. Ya, ok, súper. Estamos listos entonces. Buenas noches nuevamente. Mientras Alejandro hacía la oración, ¿verdad? Yo pensaba que, bueno, siempre tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. A veces lo tenemos, a veces, no siempre, lo tenemos un poquito olvidado y, bueno, particularmente hoy, ¿verdad? Que vamos a hablar de él. Una tarea un tanto ambiciosa porque, por supuesto, no vamos a agotar aquí el tema. Fue un desafío muy bonito preparar este tema y lo más difícil fue resumirlo en una hora y cuarto, no sé, una hora y media, porque es un tema muy, muy grande, es un tema muy, muy profundo y espero que este encuentro sirva para que quede la semilla, digamos, y que después podamos seguir profundizando. En todo caso, tenemos un tesoro nosotros en nuestra iglesia, que es el catecismo de la Iglesia Católica, donde la verdad que está todo. Así es que yo los invito, yo voy a ir dejando algunos números, algunas referencias para ir guiando también, por supuesto, la exposición, la clase de hoy, pero también para que quede para más adelante, para una profundización posterior. Em, ya que estamos más o menos diría yo, en la mitad del año, por lo menos en lo que a la parte académica se refiere, yo quiero invitarlos, me voy a tomar unos minutitos para, unos pocos, no sé, 10 minutos, como vaya saliendo, para centrarnos en lo que estamos, en dónde vamos, en qué estamos haciendo, porque muchas veces cuando uno avanza nomás para adelante, no se detiene a pensar en lo que está haciendo. La idea es que seamos conscientes cómo intentamos ir avanzando en la escuela. Ya llevamos una serie de clases relacionadas con nuestra fe, con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, solo para recordarlo, yo creo que la mayoría o todos puede haberlo visto en algún momento, lo puede saber. El catecismo de la Iglesia Católica contiene o está formado por 4 grandes partes. Esta es la primera división que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte es la profesión de la fe, es decir, lo que creemos, aquello en lo que creemos, ¿sí? En esta primera parte se tiene un rol protagónico, lo que se conoce como el símbolo de la fe, es decir, el credo, ¿sí? Nuestras principales verdades de fe que nosotros, a las cuales nosotros adherimos. En la segunda parte, el catecismo recopila lo que es todo lo relacionado con la celebración del misterio cristiano. Obviamente, en la segunda parte se analiza, se estudia todo lo que es la liturgia, donde los sacramentos tienen un protagonismo. Luego, en la tercera parte del catecismo, tiene por nombre, ahí lo pueden ver, la vida en Cristo, ¿sí? Esta parte tiene que ver con
con la moral católica, es decir, cómo nos comportamos, los actos buenos, los actos malos. También en esta parte se analizan con bastante detalle los 10 mandamientos, como es lógico. Y la última parte, la cuarta parte del catecismo, de nuestro catecismo, tiene, eh, tiene, por, eh, tiene por nombre, como, como pueden ver ahí, ¿verdad? La oración cristiana. Bueno, ahí en la última parte, la cuarta parte, se expone todo lo que tiene que ver con cuál es el sentido, cuál es la importancia de la oración en la vida de nosotros los creyentes. Una parte importante de esta cuarta parte, por supuesto, se la lleva el Padre Nuestro. Es bien bonito, es bien interesante cómo se desmenuza el Padre Nuestro y se va haciendo un análisis de cada una de sus partes. Esto es entonces la primera división del catecismo, que yo los quiero invitar a que lo retengan un poquito, lo tengan en mente, ¿verdad? Para que nos ubiquemos en dónde estamos, dónde vamos en el año. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a poner el foco, o sea, perdón, no hoy, sino que en realidad todo este año le estamos poniendo el foco a la primera parte, que es la profesión de la fe, aquello en lo que creemos, aquello en lo que creemos, ¿verdad? En eso estamos desde abril por ahí que partimos, ¿sí? Bueno, y la primera parte se divide en dos secciones. La primera sección, creemos, aquí está todo lo que tiene que ver con que el hombre es capaz de responderle a Dios y también que Dios se ha revelado, ¿sí? La revelación a través de la transmisión de la revelación a través del tiempo, la Sagrada Escritura, todo eso relacionado entonces con esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder responder a esta invitación del Dios revelado. Y en la segunda parte, en la segunda sección, perdón, de la primera parte, se llama la profesión de la fe cristiana. Y en eso estamos específicamente, ¿verdad? Si hacemos un pequeño recuerdo, en el capítulo primero de la segunda sección, Creo en Dios Padre, ese tema estuvo a cargo del padre Jorge. Luego vino el capítulo segundo, Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ahí estuvo con nosotros nuestro hermano Jaime y también el padre Juliano en la última clase, la clase anterior. Y ahora entonces ya vamos a partir, digamos, en este día, en el capítulo tercero, vamos a reflexionar en torno al Espíritu Santo, ¿sí? Pero en particular, también para que tengamos bien claro lo que vamos a hacer ahí, el cambio de color, espero que se vea bien. Hoy día vamos a conversar, reflexionar en torno a los artículos 8 y 9 del capítulo tercero. Aquí se puede ver, aquí se puede ver cómo es la división del catecismo. El catecismo tiene partes, las partes tienen secciones, las secciones tienen capítulos, los capítulos artículos, y algunos artículos también pueden tener párrafos. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el tema del Espíritu Santo, que en general va entre los números 683 y 1065. El artículo 8, creo en el Espíritu Santo propiamente tal, y el artículo 9 vamos a ver dos párrafos, los dos primeros en el día de hoy. La iglesia en el designio de Dios y la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Eh, la verdad es que el tema de hoy, el tema central de hoy es el Espíritu Santo, como dice el título de la clase, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, alma y vida de la iglesia. Pero hablar del Espíritu Santo sin hablar de la iglesia es quedarnos cortos, es quedarnos truncos, ¿verdad? Porque hay una relación íntima, sobre todo en lo que se refiere al inicio, al origen de la iglesia. Lo que está en color negro ya va a ser tema de próximas clases, ¿verdad? Y se va a hablar exactamente, propiamente tal, de algunas características de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa que sea santa, católica, apostólica, etcétera? Los fieles que formamos parte de la iglesia, la jerarquía, etcétera. Pero hoy entonces vamos a reflexionar en torno al Espíritu Santo y su estrechísima relación con la iglesia, con nuestra iglesia católica. Eso es entonces más o menos para darle un contexto de lo que vamos a ver y de lo que hemos estado haciendo en este año de formación catequética. Bueno,
Para partir entonces, vamos, bueno, hoy día, como les decía, vamos a reflexionar en torno al Espíritu Santo y nos vamos a ir dando cuenta, ojalá que nos vayamos dando cuenta entre todos, que em, hablar del Espíritu Santo es hablar de prácticamente toda la historia de la salvación, desde los inicios, ¿verdad? Desde los tiempos de la creación hasta, por ponerlo en términos de libros bíblicos, hasta el Apocalipsis. Nos vamos a ir dando cuenta que vamos a echar mano a muchos textos y que van a cubrir desde el Antiguo Testamento, creación, profetas, después vamos a llegar al Nuevo Testamento, cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, porque el Espíritu Santo está y ha estado y estará asistiéndonos como humanidad mm, por todos los tiempos, ¿sí? Y vamos a ir deteniéndonos en términos generales, por supuesto, no, tanto tiempo no tenemos, pero nos vamos a detener en cada uno de esos momentos en que el Espíritu Santo nos ha estado asistiendo como humanidad y también las acciones que el Espíritu Santo en concreto hace por el bien de todos nosotros. En el primer número que involucra el tema de hoy, en el 683, el catecismo nos invita a reflexionar en torno a esta lectura bíblica, a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que dice lo siguiente en los versículos 1 al 3. Hermanos, dice la lectura, acerca de los dones espirituales, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Esta lectura, por supuesto, no es una lectura al azar, es muy profunda, tiene muchas enseñanzas que podemos sacar de ella. En primer lugar, las palabras de Pablo para la comunidad de Corintios, ¿verdad? Resulta de mucha actualidad para nosotros hoy, ¿verdad? Recuerden, fíjense que les decía a ustedes que están, ¿verdad?, haciendo culto, con otras palabras, ¿verdad? No es literal lo que estoy diciendo, a dioses mudos, ¿sí? Bueno, pensemos cómo estamos viviendo en el día de hoy, en nuestra sociedad, en nuestra cultura occidental, por lo menos. Le estamos dando culto a dioses mudos, le estamos dando culto, le estamos atribuyendo una cantidad, ¿verdad?, de elementos a la tecnología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre que leamos la palabra, eh, hagamos ese ejercicio y es muy fácil porque es de mucha actualidad. Entonces, ante tanta oferta que tenemos hoy en día que nos llega por todos lados, por las redes sociales, por los medios de comunicación en general, debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo para que realmente seamos conscientes de dónde tenemos que poner nuestro foco, en qué nos tenemos que fijar, qué es lo central, qué es lo importante, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a poder decir, Jesús, Señor Jesús, conscientemente, ¿verdad? Honestamente lo va a poder decir si no tiene al Espíritu Santo en el corazón. Luego estamos iniciando, como se pueden fijar ahí, estamos iniciando el tercer capítulo. A modo de introducción, en los primeros números, se nos invita aquí a reflexionar en torno a un concepto, ¿verdad? Que fue tomado de un doctor de la iglesia, de San Gregorio Nacianceno. Él habla de la condescendencia divina. En el 684 dice: el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es, ¿cuál es esta vida nueva?
¿A qué se nos invita? Que conozcamos a Jesús, que conozcamos al Dios verdadero y a quien Él envió, Jesucristo, como podemos leer en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En ese número se hace referencia a esta idea, a este concepto de la condescendencia divina que propone San Gregorio. Él dice lo siguiente: el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, reflexiona San Gregorio, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida, dice él, así entonces por avances y progresos de gloria en gloria, utiliza esa expresión muy bonita, vamos avanzando de gloria en gloria. Es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Es un lenguaje muy bonito, incluso medio poético, que nos quiere expresar que Dios se preocupó de irnos enseñándonos y también de ir revelándose, ¿verdad? Porque claro, con nuestra capacidad, con nuestra mentalidad humana, que es totalmente limitada, no era fácil que comprendiéramos, ¿verdad? Y todavía estamos intentándolo, por supuesto. Entonces, esa idea es una especie de pedagogía que nuestro Dios Trino utilizó para irse revelando e ir enseñándonos quién era Él. En el 685, entonces, se establece que creemos en el Espíritu Santo, que es una de las personas de la Santísima Trinidad. Creer en Él, por lo tanto, em, es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo. Aquí aparece una palabra importante, consustancial, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por supuesto, a todos nos suena esa frase que la podemos leer cuando profesamos el credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? O sea, son tres personas, pero un solo Dios. El Espíritu Santo coopera con el Padre y con el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero aquí hay un punto importante, muy, muy interesante en el 686. Em, Sin embargo, es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación de Cristo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como una persona, la tercera persona divina, ¿verdad? O sea, fíjense lo hermoso, o sea, cómo nuestro Dios Trino ha ido revelándose, pero intentando que nosotros vayamos entendiendo, comprendiendo de a poco. El Espíritu, sin el Espíritu no seríamos capaces de acercarnos a la verdad. Pero el Espíritu, por otro lado, que nos asiste o nos asistía de manera un poquito escondida, ¿verdad? Tras bambalinas, podríamos decir así. Fue el primero, pero fue el último que se reveló. En el artículo 8 del tercer capítulo eh, se nos propone el tema de la, la acción inseparable que hay entre Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos.
tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero, a ver, adorar a la Santísima Trinidad vivificante, ¿verdad? Que es consustancial e indivisible, esa Trinidad, la fe de la Iglesia profesa también, y aquí hay otro concepto, idea muy importante. La Iglesia profesa también la distinción de las tres personas. Probablemente todos hemos visto esto no es más que un esquema, pero creo que puede servir para acercarnos a este tremendo misterio, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas, el Padre es Dios, todo Dios, el Hijo es todo Dios, el Espíritu Santo es todo Dios. Al Padre no le falta nada para ser Dios, al Hijo tampoco, al Espíritu Santo tampoco. Sin embargo, el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo tampoco es el Hijo ni el Padre. Tres personas diferentes en un solo Dios. Y es bien importante que, bueno, a pesar de que esto me parece que todos en general lo conocemos, pero que lo tengamos muy claro para que vayamos comprendiendo esta misión conjunta, ¿verdad? De estos dos paráclitos, estoy adelantando una palabra que va a aparecer un ratito más, ¿verdad? Estos dos paráclitos que fueron enviados por el Padre. Primero enviado el Hijo y después el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo. Enviados para nuestro bien, enviados para nuestra edificación, ¿verdad? Paráclito en el sentido, tiene muchas traducciones, en el sentido defensor, consolador, que nos acompaña, que está con nosotros. El primer paráclito fue Jesucristo, enviado por el Padre. El segundo paráclito, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, después que el Hijo vuelve al Padre. Hay una acción absolutamente inseparable entre el Padre y el Hijo, como se desarrolla aquí en estos dos números, el 689 y el 690 del Catecismo, ¿verdad? El 690 dice que Jesús es Cristo, es decir, el ungido, el elegido, porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación, es decir, cuando Cristo se hace hombre, mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, es decir, cuando vuelve al Padre, puede a su vez, junto al Padre, enviar al Espíritu para los que creen en Él. Este artículo 8, perdón, del capítulo 3, nos invita aquí a reflexionar sobre el nombre de esta tercera persona de la Trinidad y también de algunos apelativos, ¿sí? En cuanto al nombre, en el 691, podemos ver que el término espíritu traduce el término hebreo, es un término hebreo, ruá, que en una primera acepción tiene varios significados: soplo, aire, viento. Y el mismo Jesús utiliza esta imagen sensible. Nos vamos a dar cuenta también que Dios Trino ha ido utilizando imágenes que nosotros podamos comprender, nosotros los seres humanos que somos seres de carne y hueso y que somos seres sensibles, ¿verdad? Aquí mismo, en un ratito más, vamos a ver algunos símbolos del Espíritu Santo, todos ellos tomados de la naturaleza, para que podamos ir comprendiendo cuál es la acción del Espíritu Santo. Entonces Jesús utiliza precisamente esta imagen sensible del viento para sugerir, por ejemplo, a Nicodemo esta tremenda novedad de que el soplo de Dios, que por el soplo de Dios podemos nacer de nuevo a la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, podemos encontrar esta lectura, la lectura de Nicodemo, que en general creo que todos conocemos, pero creo que vale la pena recordarla en este momento.
Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Juan 3, 1, 8. Había un hombre del partido fariseo, llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Repito esa parte. El viento sopla hacia donde quiere. Una imagen preciosa de que el Espíritu Santo actúa como le place, con modos que muchas veces no podemos entender. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Bueno, en los números siguientes también aquí aparecen muchos apelativos del Espíritu Santo. Em, el primero de ellos, por supuesto, el Paráclito, que es un nombre en general conocido. Em, ¿Verdad? En el Evangelio de Juan, el Paráclito, que tiene muchas traducciones, como decíamos, pero la primera de ellas es el consolador, el que consuela, el que acompaña, el que está siempre presente. También se conoce, se puede traducir como el abogado, el que nos defiende. De esa manera se puede traducir Paráclito. También al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan se le aparece como el Espíritu de la verdad en Juan 16, que lo vamos a leer. Eh, Dice lo siguiente esa lectura, Juan 16, 13, 15. Dice lo siguiente: Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído, perdón, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro, el que me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibiré de lo mío y se lo explicará, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Se va repitiendo mucho también esto de que el Espíritu nos va a explicar las cosas, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta nuestra naturaleza humana que es limitada, Dios Trino se ha preocupado siempre de explicarnos las cosas. ¿De qué depende de que entendamos? Aquí no depende de los títulos, tanto de los estudios, depende de la apertura de corazón. Depende si nosotros realmente queremos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Bueno, y hay muchos otros también apelativos del Espíritu Santo, como podemos ver aquí en la carta a los Gálatas, el Espíritu de la promesa, en la carta a los Romanos, Espíritu de adopción, a propósito de que pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Por adopción, por supuesto, no por naturaleza. También en la misma carta a los Romanos, el Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, en la segunda carta a los Corintios, y Espíritu de Dios, y también Espíritu de Gloria. Ahí les dejo también las referencias para que después puedan profundizar. En cuanto a los símbolos del Espíritu Santo, muchos símbolos aparecen a lo largo de la Escritura.
Eh, el primero de ellos que quiero comentar ahora brevemente, el agua, ¿verdad? En el 694. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Habíamos nacido primero de la carne y ahora entonces con el agua, que representa, que es la materia del sacramento del bautismo, nacemos de nuevo, pero ahora al Espíritu. Eh, el agua bautismal significa entonces realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Otro símbolo también que nos encontramos frecuentemente en las escrituras es la unción, digamos, el aceite, ¿verdad? El simbolismo de la unción con el óleo también es significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo, como lo podemos ver en la primera carta de Juan, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación. Incluso en las iglesias de Oriente, a la confirmación se le llama crismación. Crismación. Ahora, en la antigua alianza hubo muchos ungidos del Señor, es decir, muchos elegidos, ¿verdad? Personas en las cuales el Señor se fijó de manera especial. Por ejemplo, de una manera eminente, el caso del rey David. Y podríamos poner muchos otros ejemplos también. Pero, sin embargo, Jesús es el ungido de Dios de una manera única, de una manera excelsa. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Volvemos de nuevo a esta idea de la absoluta relación, ¿verdad? Que no se pueden disociar el Hijo, Cristo, y el Espíritu Santo. Otro símbolo también con que nos encontramos muy a menudo en la Escritura, que representa al Espíritu Santo, es el símbolo del fuego. Por un lado, mientras el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada por el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu, ¿verdad? Eh, es bien conocida también el pasaje del profeta Elías, que con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo, que era una figura del fuego del Espíritu Santo que transforma todo lo que toca. Y por supuesto, después más adelante, eh, también conocemos el caso de Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Anuncia a Cristo como el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, como se puede ver en el Evangelio según San Lucas. La nube también es otro de los símbolos muy importantes que nos representan al Espíritu Santo y su acción. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, algunas veces oscura, otras veces luminosa, revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Por ejemplo, por ejemplo, con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto. Después, luego, un poquito más adelante, ¿verdad? La misma nube esta es la que finalmente oculta al Señor Jesús a nuestros ojos, a los ojos de los discípulos, digamos, ¿verdad? El día de la ascensión. Podemos ver, los invito a que leamos ahí a Lucas 21, versículos 27 y 28. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 27 y 28, a propósito de la nube. Dice lo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comienza a suceder todo esto,
enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Verán al Hijo del Hombre que llega en una nube, con gran poder y gloria. No se trata solo de una nube, por supuesto, que acompaña a Cristo. No, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente se trata de esta acción inseparable del Hijo, que en ese momento ya vendrá en gloria, con el Espíritu Santo que lo acompaña, y en realidad más que lo acompaña, que lo ungió, ¿verdad? Es el Espíritu mismo de Cristo. La mano, otro símbolo también muy frecuentemente que aparece en la Escritura. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos, por ejemplo. En su nombre los apóstoles también hacen lo mismo. Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Y bueno, y pensando un poquito en la tradición apostólica, ¿verdad? Hasta el día de hoy, a través de la imposición de las manos, ¿verdad? Nosotros recibimos en distintas instancias al Espíritu Santo, en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación, etcétera, ¿sí? Y finalmente, podría ser, no lo sé, pero podría ser, creo, la imagen o el símbolo más conocido que representa al Espíritu Santo, la paloma. También nos encontramos con este símbolo en diferentes partes de la historia de la salvación y de la escritura. Al final del diluvio, que en realidad corresponde a un simbolismo que se refiere al bautismo, ¿verdad? Eh, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama muy tierna de olivo en su pico, signo de que la tierra es nuevamente habitable. Hay un renacimiento ahí. Por eso está la relación con el bautismo. Cuando Cristo sale del agua, por otra parte, de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma, todos hemos escuchado esa lectura, baja y se posa también, se posa sobre él. ¿Sí? La paloma entonces, que representa. Fíjense entonces que todos estos son signos y símbolos tomados de la misma naturaleza, como no podía ser de otra manera, para que nosotros pudiésemos entender. El Espíritu Santo es espíritu, por supuesto, pero Dios se encarga, a través de la Escritura, de poder enseñarnos quién es este Espíritu Santo que nos viene a asistir. El Espíritu Santo, para ir cerrando esta primera parte en términos generales vamos a dividir esta reflexión en tres partes. Primero, el artículo 8, creo en el Espíritu Santo, como dice ahí arriba. La segunda parte va a ser el primer párrafo del artículo 9 y la tercera parte va a ser el tercer párrafo del artículo 9, ¿sí? Estamos todavía en el artículo 8, creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha ido manifestando, como les decía yo hace un ratito, a lo largo de todos los tiempos. En el tiempo de las promesas, por decirlo de una manera sencilla, Antiguo Testamento. En la plenitud de los tiempos, es decir, empezando el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Cristo se encarna, cuando Cristo llega a la tierra, ¿verdad? La plenitud de los tiempos. Y también el Espíritu Santo se manifestó y se sigue manifestando en los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, desde los inicios de la iglesia. Entonces, dos o tres reflexiones de cada uno de estos tres momentos, de estas tres épocas en la historia de la salvación. El Espíritu Santo entonces y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Em, desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanecen oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, que todos estaban esperando, y ambos, sin estar plenamente revelados, todavía, perdón, plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Todo el Antiguo Testamento habla, aunque a veces no lo parezca, de Cristo,
que ha sido ungido por el Espíritu Santo y que se va a manifestar, que se va a revelar y que se va a encarnar finalmente. Por eso entonces cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas, como lo profesamos en el símbolo niceno-constantinopolitano, digamos el credo largo, quiere decirnos acerca de Cristo. En la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Leamos, leamos el libro del Génesis, en el inicio del Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dependiendo de la Biblia, hay muchas traducciones. En otras dicen por ahí un viento de Dios aleteaba por sobre la tierra que no tenía forma, que era un caos. Pero ahí está desde el inicio la acción, en la creación, la presencia y la acción del Espíritu de Dios. En las teofanías y en la ley, lo mismo también. Dios presente en el número 707. eh, desde los patriarcas a Moisés, desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías, es decir, en estas manifestaciones, eso significa la palabra, ¿verdad? Estas manifestaciones de Dios, el verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado, pero también todavía cubierto por la nube del Espíritu Santo. En, en el libro del Éxodo, capítulo 19, Éxodo 19, versículos 6 al 9. Éxodo 19, versículos 6 al 9. Dice lo siguiente: Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Aquí Dios le está hablando a Moisés. Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que le había mandado el Señor. Todo el pueblo a una respondió: haremos cuanto dice el Señor. Moisés comunicó al Señor la respuesta y el Señor le dijo: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crea en adelante. Es un símbolo precioso, maravilloso esto que está aquí. No es cualquier nube, no es una nube nomás, sino que es la asistencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, podríamos decir, para que el pueblo fuera entendiendo lo que Dios quería revelar a través, en este caso, de, de Moisés. Y también, ¿verdad? Eh, el Espíritu ha estado presente y se ha ido manifestando, ¿verdad? A la espera del Mesías y su Espíritu. Por ejemplo, en primer lugar, en los cantos del siervo, en el número 713, ¿verdad? Aquí los rasgos del Mesías se revelan de una manera, pero maravillosa. Por ejemplo, no los vamos a leer todos, pero sí los invito a que leamos Isaías en el capítulo 42. Isaías 42 del 1 al 9. ¿Qué dice? Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu. Sobre él he puesto mi espíritu, para que promueva el derecho en las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles,
no romperá la caña quebrada, no apagará la mecha vacilante, promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra. Y su ley, que esperan las islas, así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, afianzó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza en un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel, a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi honor a los ídolos. Lo antiguo ya ha sucedido, y algo nuevo yo anuncio. Antes de que brote, se lo comunico. Maravillosas palabras que nos adelantan, ¿verdad?, la figura, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero por supuesto, en el inicio del texto que acabamos de leer, si se fijaron, yo lo repetí, decía que el Espíritu, Él le entrega, le infunde el Espíritu sobre Él. También el Espíritu Santo, ya de a poquito vamos avanzando, ¿verdad? Se ha manifestado en la plenitud de los tiempos, a partir de la figura de Juan, ¿verdad? El profeta. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del consolador que llega. Em, también, también el Espíritu se manifiesta en María. En el 721, ¿verdad? Se nos habla de este tema. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. No solo el Hijo habitó en María, el Espíritu también. Y bueno, finalmente en Cristo Jesús, toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Y finalmente en esta parte, Espíritu Santo entonces no solo se manifiesta, sino que el Espíritu Santo, por decirlo de una manera muy sencilla, a lo mejor algo trivial, no lo sé, ya que venimos saliendo del Mundial, el Espíritu Santo da el puntapié inicial a la iglesia, ¿verdad? No solo se manifiesta, sino que le da la fuerza, el ímpetu, la vida, a propósito del nombre de esta clase. El Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, alma y vida de la iglesia. Está en el origen mismo de la iglesia, ¿sí? Por eso dice los últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Por supuesto, todos conocemos el pasaje de Pentecostés, ¿verdad? Ese día la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Hay una frase que vamos a leer un poquito más adelante, de una reflexión del mismo Señor Jesús, que dice, les conviene cuando le estaba hablando a sus apóstoles, y ya a muy pocas horas de empezar a vivir su pasión y su muerte, les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo será lo que va a venir que les conviene que nos convenía como humanidad que Él se fuera? ¿Verdad? Se refería, por supuesto, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realizan en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Bueno, una primera detención, resumiendo este artículo 8 del capítulo 3 de la segunda sección de la primera parte. Parece trabalenguas, ¿verdad? Que se llama Creo en el Espíritu Santo. Resumiendo algunas ideas que hemos visto hasta acá, por lo menos las más importantes. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. Inseparables ambos.
la misión de ambos es conjunta e inseparable. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, ungido, elegido, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación, como se puede después profundizar en el Salmo. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la iglesia. Construye, anima y santifica a la iglesia. Les quiero proponer en este primer quiebre dos preguntas para reflexionar, que por supuesto no estoy pidiendo que las respondamos ahora, es para que se las guarden en su corazón, las mediten y después en su intimidad con ustedes mismos cada uno las puede ir respondiendo. Se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido y el gran ausente del pensamiento y de la vida de fe de muchos cristianos. ¿Sucede también conmigo eso? Como catequista, ¿hago callar al Espíritu para decir y hacer lo que yo quiero? ¿O me dejo guiar por lo que el Espíritu me dice a través de los demás? Y la verdad que esta pregunta, en vez de catequista, ahí le podríamos poner cualquier tarea pastoral, cualquiera. ¿Hacemos callar al Espíritu y queremos hablar por lo que nosotros queremos decir? ¿O abro el corazón al Espíritu para transmitir lo que Dios quiere decirle a mis hermanos? Muy bien. Seguimos entonces en esta reflexión. Eh, a- acabamos de ver entonces el artículo 8, ¿verdad? El creo en el Espíritu Santo. Ahora nos vamos al artículo 9, que lo vamos a dividir en estas dos partes. El artículo 9 se llama Creo en la Santa Iglesia Católica. El primer párrafo, la Iglesia en el designio de Dios, y en el segundo párrafo, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Como les decía al comienzo, ya desde la próxima clase se va a reflexionar, se va a ahondar más en algunas características especiales e importantes de la Iglesia. En estos dos párrafos están concentrados, por decirlo de alguna manera, la relación primera, íntima y estrecha que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Vamos entonces con el párrafo 1. No nos olvidemos, la Iglesia en el designio de Dios. Entre los números 751 y 757 se nos proponen algunos nombres y símbolos de la Iglesia. En primer lugar, en el 751 aparece ahí que la palabra iglesia del griego significa convocación, convocatoria. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo.
Lo podemos ver eso en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, ahora, por otra parte, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella primera asamblea del monte Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local. Eso es bien importante. Pasamos a ser hermanos en la fe, ¿verdad? La comunidad local o bien toda la comunidad también universal de los creyentes. En cuanto a los símbolos de la iglesia, la verdad es que tenemos muchos a lo largo de la escritura, ¿verdad? Muchos, muchos. Pero todos ellos son una variación de la idea original, del concepto original, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, a la iglesia se le llama labranza o campo de Dios. En el Evangelio según San Mateo, viña selecta. Estoy nombrando algunos, no más, por supuesto, no todos. En la primera carta a los Corintios, construcción de Dios, casa de Dios, habitación de Dios en el Espíritu, templo santo, la Jerusalén de arriba, Madre nuestra, muchos símbolos. Me quiero quedar ahora con dos de ellos, ¿verdad? En primer lugar, el redil, ¿verdad? Y el rebaño. No son lo mismo, son cosas absolutamente complementarias, pero no son lo mismo. Eh, la iglesia entonces, dice el 754, efectivamente es el redil. Em, o sea, algo hay que la diferencia, que la separa del resto del mundo. Está en el mundo, pero hay una diferenciación. Y ese redil tiene como puerta única y necesaria a Cristo. Eh, el redil entonces es el contorno que está enmarcado. También junto con esto es el rebaño, es decir, en este caso las ovejas, que por supuesto son un símbolo de nosotros, las personas que adherimos a Cristo. Es también el rebaño entonces cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció en Isaías, como lo leíamos hace un ratito en el capítulo 40. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. En cuanto al origen y fundación y misión de la iglesia, entre los números 758 y 768, se nos habla de que la iglesia no fue un invento humano. La iglesia estaba desde el inicio en el corazón mismo de Dios Padre, ¿verdad? Y aquí vamos a leer el número 759 del Catecismo. Hace referencia a un documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Eso es LG, Lumen Gentium, ¿verdad? Que es una constitución dogmática sobre la Iglesia. En el número 2, ¿qué dice este documento? Dice lo siguiente, a propósito de un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría, o sea, con libertad total, porque Él así lo quiso. Punto. Y también de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina, no a los perros, no a los gusanos, no a los árboles, no a los gatos, al ser humano. A los creyentes en Cristo determinó convocarlos en la iglesia, en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu, siempre el Espíritu detrás.
y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Esta iglesia, que estaba en el corazón y en la mente del Padre desde los inicios, fue instituida por Cristo Jesús. En el número 5 de esta constitución dogmática, dice lo siguiente: Jesús el Señor dio comienzo a la iglesia predicando la buena noticia, es decir, el reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura. Este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres, por medio de la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. Los milagros, por su parte, prueban que el reino de Jesús ya vino sobre la tierra. Pero Jesús, habiendo resucitado después de morir en la cruz por los hombres, apareció constituido para siempre como Señor, como Cristo y como sacerdote. Y derramó en sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Aquí aparece la Trinidad de una manera maravillosa. Por eso la Iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Dios, de establecerlo en medio de todos los pueblos. Y finalmente, la Iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. En el número 4 de la Lumen Gentium dice: llevada a cabo, pues, la obra que el Padre encomendó al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que continuamente santificara a la iglesia. No es una cuestión de un momento, para que continuamente santificara a la iglesia. Él es el Espíritu de la vida, o el manantial que brota hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales, con diversos dones jerárquicos. Aquí aparece la idea que vamos a analizar ya casi al final de esta clase, la idea de los carismas. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y enriquece con todos sus frutos a la iglesia, a la que introduce en toda la verdad y unifica en comunión y ministerio. Y así toda la iglesia se manifiesta como un pueblo reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuando con el párrafo 1, que les recuerdo que se llama La Iglesia en el designio de Dios. Aquí se nos presenta a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia de su cuerpo, ¿verdad? Partiendo por el sacramento de entrada a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Donde pasamos a ser hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. Y después, posteriormente, ¿verdad? Seguimos participando del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. En el número 774 aparece, como digo, esta idea entonces de los sacramentos a través de los cuales nosotros recibimos la acción del Espíritu Santo. Solo para recordarlo, creo que sería muy bueno tenerlo presente, particularmente en las catequesis, que a veces no se tiene muy claro esto. Existen siete son los sacramentos, ¿verdad? Todos lo sabemos. El bautismo, la Eucaristía, la confirmación, que son los sacramentos que se conocen como de la iniciación cristiana. Están los sacramentos de sanación, que son la reconciliación y la unción de los enfermos, y están los
dos sacramentos que nos faltan, que son los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el orden sagrado y el matrimonio. ¿Sí? Ambos están en miras del servicio de la comunión y de la misión, tanto el matrimonio, que es una vocación, como el orden sagrado. Resumiendo entonces este primer párrafo del capítulo del artículo 9, ¿sí? Resumiendo el primer párrafo del artículo 9. Ideas centrales que les propongo que las tengan bien ahí en la retina. Primero, la palabra iglesia significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, como hemos visto, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra, como podemos ver en capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Fíjense hasta aquí, eh, hemos leído, hemos revisado lecturas del Antiguo Testamento, del Génesis, del Éxodo, ¿verdad? Profetas, hemos leído el Evangelio, ahora Apocalipsis, es decir, esa es una manera gráfica, ¿verdad?, de poder comprender esto de que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en la historia de la salvación. La iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento, humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede, puede aceptar. La iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión de Dios y entre los hombres. Algunas preguntas para la reflexión. Reconozco con alegría la acción del Espíritu en la iglesia, en mi parroquia y en mi catequesis. Y yo aquí le agrego, o cuando me toca la catequesis lo hago por compromiso, porque tengo que cumplir, porque tengo que hacerlo. ¿Realmente me encomiendo al Espíritu para que los niños, los jóvenes o quien sea escuche lo que Dios quiere que escuchen? ¿No seré yo de aquellos cristianos que no logran ver más que los defectos de los demás miembros de la iglesia? ¿Y que estoy todo el día hablando mal de mis hermanos, en vez de reconocer en ellos que puede estar en ellos perfectamente el Espíritu? Les dejo estas dos preguntas para la reflexión personal. Vamos entonces ya a la última parte del encuentro de hoy. Nos vamos al segundo párrafo del artículo 9. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Vamos avanzando ya entre los números 781 y 786. Se nos habla de este tema, que la iglesia es el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios, esta iglesia,
iglesia con mayúscula, tiene características que, como decíamos hace algunos minutos cuando veíamos esta imagen del redil, tiene algunas características que la distinguen claramente de todos los demás grupos que podamos conocer, incluso de carácter religioso, de carácter étnico, político, cultural, a lo largo de la historia. Em, Podríamos dar muchas diferencias, pero la principal es que ha sido instituida por Dios, a través de acciones distintas, por Cristo, por el Padre, por el Espíritu Santo. En primer lugar, se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, no porque hayamos sido israelitas, chinos, chilenos, no, sino que por el nacimiento de arriba, el nacimiento del agua y del Espíritu, como podemos ver en el Evangelio según San Juan. Tiene por cabeza a Jesús. Por la unción, el Espíritu Santo fluye desde la cabeza hasta el cuerpo. Su identidad es la dignidad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Esta tercera característica creo que debiera hacernos reflexionar en el sentido de que, claro, uno dice, a veces uno escucha muchas veces frases, pero qué quiere decir que el Espíritu Santo habita en la iglesia? ¿Sí? Quiere decir que habita en nosotros, que somos la iglesia. Es una responsabilidad tremenda, es un regalo, es un don, pero también es una responsabilidad tremenda. Seamos conscientes de eso. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. El Espíritu nos anima a salir de nuestras cuatro paredes. El Espíritu nos anima, es quien nos vivifica, nos da la valentía incluso para salir de nuestras cuatro paredes, de nuestras parroquias, de nuestros salones, para llevar la buena nueva, para que se note que somos cristianos. No es fácil, yo diría imposible si no tuviéramos al Espíritu en el corazón. Su destino, finalmente, es el reino de Dios, como se puede leer en la Lumen Gentium número 9. Su destino es el reino de Dios. La iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se sigue desarrollando el tema en el párrafo 2. Volvemos aquí se vuelve a citar este documento, esta constitución dogmática. En el número 7 dice lo siguiente: el Hijo de Dios a sus hermanos convocados de entre todos los pueblos los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu, siempre comunicándoles su espíritu. En este cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen misteriosamente, pero también realmente a Cristo, por medio de los sacramentos. Por el bautismo nos configuramos con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Por el bautismo fuimos sepultados por Él en la muerte. Mas, si nos hemos identificado con Cristo, por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. En la fracción del pan eucarístico participando, perdón, realmente del cuerpo del Señor. Nos elevamos a una comunión con Él y también entre nosotros mismos. Cristo es la cabeza de este cuerpo, como podemos
leer, como podemos observar en em, Colosenses capítulo 1, 16 al 19. Dice lo siguiente, Colosenses 1, 16 al 19. Pues por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es, es anterior a todo, y todo tiene, y todo tiene, y todo debe mantenerse en él. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud. Cristo el ungido. La iglesia también es la esposa de Cristo. En el número 796. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante esta imagen preciosa del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. Lo podemos ver en los evangelios según San Marcos, según San Mateo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel, miembro de su cuerpo, como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, libro del Apocalipsis, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. La iglesia es también templo del Espíritu Santo. Probablemente conozcan esta frase, este pensamiento. Lo leo. Lo que nuestro espíritu es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. San Agustín. San Agustín en el número 2 del sermón 268. Lo que nuestro espíritu es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y también en estos números se nos invita a, a hablar, a reflexionar de los carismas que el Espíritu Santo nos entrega como miembros de la iglesia, ¿verdad? En el número 799 se nos habla de los carismas. Em, eh, los carismas se trata de otra actividad del Espíritu Santo en la iglesia, la de repartir a cada uno los dones, como a él le plazca. Eh, de ellos habla San Pablo en alguna de sus cartas y da muchos ejemplos. ¿Qué ejemplos podemos dar de carismas? Hablar en nombre de Dios, servir, enseñar, enseñar la fe, aconsejar, presidir la comunidad, gobernar la comunidad, ejercer la bondad, decir palabras sabias y competentes, trabajar por la salud de los hermanos, hacer milagros, discernir lo que Dios quiere, etc. Eh, Hasta hace algún tiempo se creía que los carismas eran dones extraordinarios, como por ejemplo hacer milagros, que lo podemos leer mucho en el libro de los Hechos, ¿verdad? Después que el Señor había vuelto al Padre. Eh, Sin embargo, sí, pueden ser dones extraordinarios, claro, pero normalmente son simples y comunes y que nosotros hemos recibido. Cuando digo nosotros,
Estoy refiriéndonos a nosotros como pueblo de esta nuestra parroquia, el Buen Pastor. Hemos recibido, tenemos distintos dones. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno en vista del bien común de los demás. Con otras palabras, los carismas se nos dan a nosotros para que los usemos para los demás, no para que los guardemos, para construir la iglesia, para hacer crecer la comunidad en la fe, en la esperanza y en el amor, para que el mundo se transforme en reino de Dios. Sin embargo, es bien importante que tengamos presente unas palabras de Pablo, del apóstol Pablo, a propósito de los carismas. Después de elogiar los carismas que existían en la comunidad de Corinto, por ejemplo, los relativiza todos, sometiéndonos al valor, sometiéndolos al valor supremo del amor. Es decir, no sirven de nada si no los ponemos al servicio del amor con mayúscula. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecías, conociendo las cosas secretas, con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como, como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres y entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. De nada me sirve. En resumen de este segundo párrafo del artículo 9, rápidamente recordemos cómo se llama. Párrafo 2, artículo 9. La Iglesia, pueblo de Dios, pueblo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Primero, se entra en el pueblo de Dios por la fe y por el bautismo. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones, y, por tanto, de carismas. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. La iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza. La iglesia es la esposa de Cristo. La ha amado y se ha entregado por ella. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico. Les propongo y les dejo las siguientes preguntas para la reflexión personal. Como catequista, ¿doy testimonio de vida sacramental, especialmente de la Eucaristía? ¿O voy solamente para las grandes celebraciones? ¿Pongo mis carismas, que los tengo, al servicio de la comunidad? ¿Aprecio y reconozco
los carismas de mis hermanos en la fe? ¿O me come la envidia? ¿Aprecio y reconozco los carismas de mis hermanos en la fe? Para terminar, por hoy les quiero proponer dos pequeños ejercicios, dos reflexiones entre todos. En primer lugar, ya como digo, para ir cerrando, les quiero proponer lectura, una lectura comprensiva de una oración preciosa que corresponde a la secuencia de la fiesta de Pentecostés, que por supuesto habla del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ejercicio que les quiero proponer? No que recemos ahora, no, es una lectura comprensiva, que vayamos entendiendo cada palabra que vamos a leer e intentar ir asociándolo con las ideas que hemos ido em, desarrollando a lo largo de esta clase, ¿sí? Y por supuesto después la invitación a que después lo recemos en casa, cada vez que necesitemos pedir la asistencia del Espíritu Santo. Pero ahora, entonces, el ejercicio es ser conscientes de lo que dice este texto, que es precioso, la secuencia al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Se cayó Nicolás, así que por favor esperemos un poco que se vuelva a reconectar.
Nico, o sea, la tarea, ¿cómo la tenemos que entregar? La tarea se entrega en formato físico a Nicolás o a mí. Ya, porque por aquí no la podemos Usted mandar. puede Ya, hacerlo si quiere escribirlo en el computador, ¿cierto? Pero la ideal es que lo entregue en formato físico. ya, ya, ya. Porque ya era la iglesia o queda con la Lili. ¿La puedo dejar con la Lili? Claro, también podría ser una Ya, alternativa. Ahí Nicolás ya se está ya, reconectando. ya, 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 ya. Gracias. Nada, queda muy poquito. No sé tampoco, entiendo que no están viendo la última diapo, pero no importa, es solamente para la reflexión final. A propósito de los dones del Espíritu Santo, lo que quería compartir es que como seres humanos tenemos dos grandes facultades, a diferencia del resto de la creación, el entendimiento y la voluntad, ¿verdad? Y bueno, los dones del Espíritu Santo precisamente iluminan estas dos facultades que tenemos como seres humanos. Eh, y los dones del Espíritu Santo son la inteligencia, el consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Muy rápidamente, la, la inteligencia, la inteligencia nos permite valorar las cosas de Dios. El consejo permite discernir entre el bien y el mal. Y por supuesto, este don del consejo también tiene una componente relacional, porque podemos dar el consejo a otra persona. La ciencia permite ver el mundo con los ojos de Dios, a la luz de Dios. Nos permite ver la presencia de Dios en la creación. Estos tres primeros dones del Espíritu Santo iluminan el entendimiento, inteligencia, consejo y ciencia. En cambio, la fortaleza, que nos da la fuerza interior para resistir las dificultades, la piedad, que nos mueve a tener una relación de hijos con Dios y de hermanos entre nosotros, y el temor de Dios, que nos da la conciencia de tener un respeto profundo y un deseo de no ofender a Dios. Esos tres dones iluminan la voluntad. Y el don de la sabiduría es una especie de integrador que ilumina ambas capacidades humanas, que son el entendimiento y la voluntad. Entonces, ya para cerrar, para cerrar esta clase, esta reflexión, pidamos permanentemente estos dones del Espíritu Santo para que nuestro entendimiento, las cosas que queremos comprender de la vida y también nuestra voluntad, es decir, cómo actuemos, las decisiones que tomemos en nuestro diario vivir, eso es por mi parte, Alejandro o Enrique. No sé si me están escuchando ahora. Muy bien, Y creo que muy bien. los últimos 30 o 15 segundos se te perdió un poco la voz.
Bueno, pero en todo caso era el cierre de la reflexión de que pidamos los dones del Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Excelente. Gracias, Eso. Nico. Dejamos entonces a Alejandro, por favor, para Muchas que... gracias, Nico. Una excelente exposición de un tema tan complejo, hacerlo tan cercano. Me quedo con algunas cosas. Catequistas, especialmente catequistas, pero todos los agentes pastorales, sal del mundo, luz de la tierra, pero con el Espíritu Santo. Ese es el tema. Ahí está la clave para hacer sal del mundo y luz de la tierra, es con el Espíritu Santo. Y los carismas, que también podemos decir que son gracias, que son dones, son para los demás, que es la expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Así que, bien, ahora vamos a hacer la oración final. Muchas gracias Alejandro y a todos. Y perdón también por pasarme un poquito en el tiempo, no tengo idea qué pasó con la conexión, pero bueno, gracias a Dios pudimos terminar. Muy bien. Señor Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo de formación que hoy hemos tenido. Gracias por lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, por nuestros hermanos que has puesto en nuestro camino y por tu luz en cada clase. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tus enseñanzas y tu amor. Concédeme cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás y una entrega viva de tu evangelio. Ayúdanos a recordar que la fe es un don gratuito, que el Espíritu Santo guíe mi vida para no dejar de buscarte y hazme un verdadero formador de la fe para quienes me confíes. Amén. El Señor Amén. esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Que el Señor los cuide y los proteja de todo mal, a ustedes y sus familias, y que la Virgen Santísima los cubra con su manto y les dé salud física, mental, espiritual y psicológica. Cuide sus cosas, sus casas y su economía. Cuide su relación de amistad y familia. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vayan en la paz del Señor. Gracias al Damos Señor. gracias a Dios. Gracias. Bueno, Felicitaciones, Nicolás y Alejandro. Excelente la presentación. Y que se sea, como ustedes dicen, para el bien de Dios, de la iglesia y de todos nosotros. Gracias, hermanito. Bendecido Muy descanso. agradecidos. Bendiciones a todos. gracias, bendiciones. A todos. Chao.